queridos hermanos. Vamos a terminar hoy de ver la sexta bienaventuranza. Habíamos visto ayer lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y habíamos entonces meditado a la luz de las Sagradas Escrituras qué entiende Jesús, qué entienden las Sagradas Escrituras por corazón y por pureza, la pureza del corazón. Y habíamos visto también cómo Jesús es el puro de corazón, el manso y humilde, pero también el puro de corazón. Y cómo Jesús viene y corrige con su doctrina y con su vida las concepciones acerca de la pureza que tenía el pueblo de Israel y el Antiguo Testamento. Y Jesús nos enseñó que son las cosas del corazón las que hacen puro o impuro al hombre. Recuerdan ustedes, es del corazón que salen los malos deseos. Esos deseos a los que apunta la justicia filial. La ley se fija más bien en lo exterior, en las obras. La justicia filial va mucho más al corazón. Entonces, ese corazón puro de los hijos es el que hace aptos para ver al Padre, para ver a Dios. Jesús nos ponía en guardia, hemos visto también, contra ese principio de impureza del corazón que es la levadura de los fariseos, y es el sacar gloria de las cosas de Dios para sí mismo. Habíamos visto también cómo el pecado de lujuria, de fornicación, es especialmente un impedimento para ver las cosas del Espíritu. Hace particularmente ciego para las cosas de Dios. Y nos queda por ver entonces de esta bienaventuranza la promesa. ¿Qué se le promete a los que viven con un corazón puro, a los que viven como hijos, a los que en sus obras reflejan la perfección del Padre, la santidad del Padre, la misericordia del Padre? Jesús nos podía haber dicho también: sed puros de corazón como vuestro Padre Celestial es puro. Él nos ha recomendado ser perfectos como el Padre Celestial, ser misericordiosos como el Padre Celestial, ser santos como el Padre Celestial. También la medida de la pureza del corazón del Hijo, de Jesús y del que quiera vivir como Él, es la pureza del Padre, en el que no hay sombra ni mancha de imperfección, de maldad, de tristeza, de desamor. El Padre es todo amor, toda felicidad y gozo. Por lo tanto, se exige como una especie de semejanza para poder ver. Si no hay esa semejanza con el Padre, no se ve, no se lo conoce. Así como la piedra no me ve porque no es semejante a mí, y aunque el animal me vea, no me comprende todavía en mi condición de persona, porque no es persona, me conoce y me ve, pero como animal. Y también, incluso los que no son semejantes a mí, no acaban de conocerme bien. Hay esas diferencias culturales que son barreras para el conocimiento, las barreras del idioma, que son barreras para el conocimiento. Se exige una semejanza para que haya un conocimiento perfecto. Y al mismo tiempo, el conocimiento nos va asemejando. Bienaventurados los puros, porque verán al que es puro. Esa pureza empieza ya ahora con la fe, la que nos hace justos, porque la fe en Jesús nos justifica, nos hace justos y por lo tanto nos permite conocer al Dios que sin fe es imposible conocer. De modo que nuestra fe es el modo más perfecto que tenemos en esta vida de conocer a Dios, de conocer al Padre. Lo conocemos por la fe en su Hijo Jesús. Entramos en ese conocimiento. Diríamos que la fe purifica nuestro corazón,
Por eso en el bautismo la fe perdona los pecados. La fe ilumina y perdona los pecados. El que se bautiza no tiene necesidad de confesarse de su vida pasada, de lo que hizo en el tiempo de su ignorancia y de su lejanía. La fe purifica totalmente su corazón. Es como si fuera la inversa. Bienaventurado el que conoce a Dios porque se le purifica el corazón. Es como si fuera al revés, la bienaventuranza. Veamos pues la promesa. Ellos verán a Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo es que lo vemos? ¿Lo vemos con los ojos del cuerpo? ¿Lo vemos solo con...? Él es espíritu, por lo tanto, ¿lo podemos ver físicamente? ¿Cómo es que Jesús, verdadero hombre, glorificado en la gloria, ve al Padre? Porque de esa manera lo veremos nosotros también. ¿Cómo es que lo ve al Padre? Lo ve sin duda con una visión como hijo, lo conoce en el Espíritu perfectamente, ¿verdad? En su visión divina. Pero ahora nos estamos refiriendo a la visión humana del Jesús resucitado. Por supuesto que lo ve con su espíritu, ¿no? Hay algo de misterioso en eso, pero nos hacemos esas preguntas para suscitar en nosotros el deseo de saber, de conocer estos misterios, de conocer la herencia que se nos promete, la bienaventuranza y la dicha que es nuestra herencia como hijos de Dios y vivimos como hijos, para encender en nosotros el deseo de vivir como tú, Jesús, y de tener la bienaventuranza que tú tienes junto al Padre y que prometes a los que vivan como tú. El verán a Dios, que promete la bienaventuranza que estamos comentando, es sinónimo de conocer a Dios. Lo verán, es decir, lo conocerán. Pero con un conocimiento directo, nosotros decimos intuitivo, no con el conocimiento racional, deductivo, sino con una evidencia espiritual directa, de espíritu a espíritu. Lo conoceremos. Bienaventurados los puros de corazón, porque conocerán a Dios, conocerán al Padre. Cuando se dice Dios, así en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, podemos sustituir siempre por la palabra el Padre. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán al Padre. También son equivalentes a ver a Dios la expresión ver el reino, verán al reino, o entrar en el reino. Es lo que le dice Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo y de lo alto para entrar. El que no nace de nuevo y de lo alto no entra en el reino de los cielos, o no ve el reino de los cielos. Ver y entrar es lo mismo. Se entra en la condición filial, porque el reino de los cielos es eso, es la condición filial. Y por lo tanto se ve al Padre como hijo. Cuando entras en la condición filial es porque ves al Padre como hijo. Ves a Dios como tu Padre. Y lo empezás a conocer así. Esta es la bienaventuranza que se nos promete. Y por eso tenemos que ir renunciando a todo lo que hace impuro nuestro corazón. Por eso el bautismo va junto con las renuncias. Renuncias a Satanás, renuncias al pecado, renuncias a la mentira, a todas sus seducciones. En la medida en que vamos renunciando a lo que hace impuro el corazón del hombre, a las concupiscencias, a los malos deseos, en la medida en que vamos renunciando a esos impedimentos, en esa medida se va purificando nuestro corazón y al mismo tiempo vamos conociendo al Padre. Es el mejor negocio que podemos hacer. Obtenemos con eso el tesoro, ¿verdad? El que encuentra la perla preciosa vende todo lo que tiene, renuncia a todo por este bien de conocer al Padre y conocerse a sí mismo como un don de Dios. También se dice ver la gloria de Dios.
Dice Pablo en la carta a los tesalonicenses que Dios os llamó, el Padre os llamó a su reino y a su gloria. Es bueno tener en cuenta estas equivalencias de ver a Dios, para que comprendamos qué se nos promete en esta bienaventuranza, qué se nos ofrece como don. Solo tenemos que hacer lo necesario para apropiarnos de ese don que se ofrece, porque no se nos da sin nuestra colaboración, sin nuestro deseo, sin nuestra libre apropiación y sin nuestra renuncia a lo que se opone a vivir como hijos. Hay una íntima relación entre la filiación, el ser hijo, y la visión o el conocimiento del Padre. El que ve al Padre no peca, dice la Escritura. Y el que peca no conoce al Padre. Claro, porque si lo conoce como hijo, ¿cómo va a ser lo que le desagrada al Padre? Imposible. Si es hijo, nunca va a ser lo que le desagrada al Padre. Y si hace lo que le desagrada al Padre es porque no le importa que le desagrade y por lo tanto no es hijo. Lo que se pierde. Aquí ya no estamos a nivel de la ley, aquí estamos a nivel de lo que nos perdemos. Te perdés el ser hijo si no te importa lo que al Padre le agrada o desagrada. Estás teniendo un corazón que no es de hijo, y esa es la desgracia de tu corazón. Si no te importa el querer del Padre, si no te importa el deseo del Padre, la voluntad del Padre, no estás siendo hijo. Te lo perdés, todavía no estás siendo cristiano en el fondo. Podrás de repente seguir siendo un buen fariseo, un buen escriba que cumple la ley, que si no la cumple se siente culpable, pero ¿por qué? Por la ley. Acá Jesús nos habla de otra cosa. ¿Qué nos ofrece? No, en ningún momento dice no serás culpable. Nos ofrece la filialidad, el don de ser hijo, la bienaventuranza, la participación. ¿Por qué qué es la bienaventuranza? Lo hemos dicho ayer. Es la felicidad que Dios mismo tiene y que participan aquellos que la reciben por filiación, por generación. Así como participamos de esta vida física por generación, porque nuestros padres nos la comunicaron, semejante a la que ellos tenían y por comunicación de vida, así la bienaventuranza es una participación en la vida del Padre por generación, por divina regeneración. Te engendra, te comunica su vida, y su vida es amor divino y bienaventuranza eterna. Eso nos ofrece Jesús. Si pudieran los hombres comprender lo que se les está ofreciendo de parte de Dios. A veces por una promoción corre la gente, por unos bonos que le prometen, corre la gente, se hacen colas, esperando un regalito que le van a dar. Dios está ofreciendo su vida divina a la humanidad. Si comprendieran los hombres lo que le está ofreciendo, si lo comprendiéramos nosotros también, ¿con qué gozo viviríamos nuestra vida cristiana? ¿Con qué deseo ardiente? Sí, dame Jesús, dame Padre, dame, lo quiero, dámelo. Quiero tu vida, dámela, engéndrame Padre, papá, ¿no? Engéndrame tú. Quiero ser tu hijo, quiero participar de tu vida, quiero ser Dios. Parece una pretensión soberbia. Parece, Padre, que usted está haciendo lo mismo que hizo la serpiente con Eva. Le propuso ser Dios. Es muy distinto, porque la serpiente le propuso a Eva ser Dios por el camino de la desobediencia. Y Jesús nos promete la vida divina por el camino de la obediencia al Padre, de la gozosa obediencia filial. Cuando entras en la gozosa obediencia filial, recibís la vida divina, no como arrebatada por tu desobediencia, sino dada amorosamente por el Padre
al Hijo. ¡Qué felicidad! Y por eso es bienaventuranza. ¿Qué estás prometiendo, Jesús, en la montaña? Ojalá se nos encienda, queridos hermanos, la sorpresa, el asombro y el deseo por este don que se nos ofrece y la fe firme en que esto está realmente ofrecido. Más, que lo tengo dado por el bautismo y que solo depende de mí el que quiera vivir de acuerdo a lo que Dios ya ha hecho conmigo. Pero no va a completar si yo libremente no asumo y si no renuncio a las cosas que me lo impiden. Por otra parte, vivir como hijos asegura una visión futura del Padre en la vida eterna. Ahora lo conocemos, dice. San Pablo dice que lo conocemos como en espejo. Los espejos de aquella época eran de bronce pulido nomás, como en un metal pulido, como quien se mira en la chapa de un auto. Pero que después lo veremos, tal cual es. Y que esa visión nos va a transformar. Dice, seremos como Él es, porque lo veremos tal cual es. Acá es, si tenés un corazón puro como el suyo, vas a verlo. Allá, como lo ves, te vas a transformar en Él. Y claro que ese verlo y transformarse en Él para una criatura es un proceso eterno. Porque siempre lo estás conociendo, siempre lo estás amando más, siempre estás haciéndote más capaz de conocer más y de amar más, y vas creciendo en ese proceso de divinización que no se hace de golpe y nunca termina, y por eso es eterno. Será amar y más amar, sin fin, con un amor que te hace capaz cada vez más de amar más, porque Dios es sed eterna de tu amor. Si Dios es amor, Dios es sed eterna de amor, porque el amor quiere ser correspondido. Por lo tanto, el amor es sed de amor. Dios es amor, Dios es sed de tu amor. ¿Se lo decimos? Dice Jesús que más feliz dar que recibir. Es muy feliz saber que Dios me ama y recibir su amor, pero mucho más feliz me hace cuando se lo digo. Te amo, Padre, te amo, Jesús. Qué bueno poder amar a Jesús, amar al Padre y podérselo decir y poderlo hacer feliz diciéndoselo. ¿Es posible hacer más feliz a Dios de lo que es? Parece que sí. ¿Para qué me creó? Para que lo ame y se lo diga. Hagamos ejercicio de confesar y de profesar nuestro amor a Dios, de decírselo. Te amo, Dios mío. Haceme capaz de amarte más. Tú que eres sed de amor, pon en mí una fuente viva de amor con tu Espíritu Santo y ven a beber en mí el amor del que tú eres sed divina y eterna. Y seremos felices amándome tú y amándote yo a ti y recibiendo de tu amor para dártelo. Esta es la bienaventuranza que nos promete Jesús. Y el que tiene el corazón impuro no puede ver esta bienaventuranza. Desde afuera le parece aburrido. Y por eso, porque la impureza de su corazón le impide comprender la hermosura de lo que se le promete y el don que se le promete. Por las impurezas de su corazón, sus ojos están como turbios, no puede ver los bienes espirituales, porque está bajo la dominación de los deseos de la carne, que desea cosas contrarias al espíritu. Por otra parte, vivir como hijos asegura una visión futura del Padre en la vida eterna, que será mucho más perfecta y clara que el conocimiento que nos permite desde ahora vivir como hijos. Será más perfecta y clara que la fe. Pablo dice que de las tres, la fe, la esperanza y la caridad, la fe y la esperanza pasan, la caridad permanece. Así que pasará la fe y dará lugar a un modo más perfecto de ver y de conocer que el de la fe.
La fe es el conocimiento del camino en la tierra. Esta es la doctrina contenida en el siguiente pasaje de la primera carta del apóstol Juan. Mirad qué caridad, qué amor divino, porque eso es la caridad, ¿no? Qué agape nos ha dado el Padre, que no es otra cosa que el mismo, porque Dios no te da una cosa distinta de Él. La agape, el amor, es el amor suyo, es el mismo amándote. Es su vida que te ha comunicado como hijo, es su propia vida, es su propio ser. Qué grandeza este don de sí mismo amoroso, o de este amor divino que nos ha dado el Padre por generación, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Acá está el tema del conocimiento, ¿verdad? Porque el mundo tiene un corazón impuro. ¿Cómo va a ver? No lo ve a Dios, no lo ve a nosotros. No nos ve realmente en lo que somos. Y esta es la raíz de lo que vendrá después en la octava bienaventuranza que meditaremos. ¿Por qué nos persigue el mundo y por qué nos odia? ¿Por qué no nos puede conocer? Porque no lo conoció a Él. Amados míos, dice San Juan, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Nuestra condición de ser hijos de Dios es algo que es objeto de fe. Yo sé que soy hijo de Dios por fe. Y después voy experimentando realmente que Dios produce en mí efectos con una generación a lo largo de mi vida que van obrando en mí cosas que en los que no creen no suceden. Por ejemplo, la preservación de que somos objeto. En medio de este mundo que tiene tanta capacidad de quitar la fe a tantos, a nosotros no nos la ha quitado. Esa preservación, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios. Esta frase la podemos leer de varias maneras, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios, acentuando la importancia de lo que es ser hijos. Y también el ahora somos hijos, ya desde ahora somos hijos de Dios, acentuando el ahora. Ya lo somos. Y la primera y la octava bienaventuranza lo reafirman porque dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Vuelve a repetir lo mismo, ya tenemos el reino de los cielos, ya estamos en la condición filial. Ya tenemos en el corazón el upa papá, la confianza infantil en el Padre y el deseo de recibir su vida y de recibir el pan que nos hace hijos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Esta manifestación pienso que se refiere a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se manifieste en gloria, ahí será completa nuestra identificación con Él porque lo veremos tal cual es en su condición al mismo tiempo divina y humana. Lo veremos en su gloria. Lo veremos de alguna manera como en atisbo se le manifestó a los discípulos en el monte de la transfiguración. Como dejando aparecer a través de su humanidad la gloria divina. Y entonces también en nuestra humanidad resplandecerá la gloria divina. Lo veremos tal cual es, porque seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, prosigue San Juan, que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza de que somos hijos de Dios y llegaremos a serlo, se purifica a sí mismo. Acá tienen la purificación que corresponde a esta bienaventuranza. Los puros de corazón verán a Dios. Pero aquí es como la esperanza de ver nos hace purificar.
Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No con cualquier pureza, o no como se entiende la pureza, sino como Él es puro. Por eso ayer hablábamos de esta pureza de la cual Jesús es el modelo, el intérprete en su vida y en su doctrina. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Noten este también. El que hace lo que no le gusta al padre también infringe la ley. Pero lo grave para un hijo no es tanto la infracción de la ley, que refleja la voluntad del padre, sino el desagrado mismo del padre. No le importa tanto la obediencia o no desobediencia, sino el agrado o desagrado. No teme tanto al castigo ni a la culpa de haber infringido la ley. Teme al desagradar al Padre. El santo temor de Dios es el temor de desagradar al Padre. Es un don del Espíritu Santo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Él es puro, ¿no? Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo se permanece en Jesús? Se permanece por la fe, por la caridad. Es la fidelidad. Ese permanecer es la fidelidad. Así como un esposo permanece fiel, una esposa permanece fiel y permanece en el uno en el otro por la fidelidad, así en Jesús permanecemos por la fidelidad, por la fe y la fidelidad. Por eso San Juan insiste mucho en esta característica del amor, que es la constancia, la permanencia. El amor verdadero es permanente, no es inconstante. Todo aquel que peca no lo ha visto. ¿Ven la relación que hay entre el pecado y el conocimiento? ¿Por qué peca? Porque no lo conoce. No lo ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, hijo del diablo, ¿no? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del demonio. Jesús vino a deshacer las obras del demonio. Hay gente que dice que no existe el demonio. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué es ser nacido de ser hijo de Dios, verdad? Todo hijo de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios, los hijos de Dios, no aquí la simiente tiene, más bien parece un sentido colectivo, todos los que son hijos de Dios, la iglesia, que está también desparramada y dispersa como la simiente, permanece en Él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que es hijo no puede hacer lo que le desagrada al Padre, y el que hace lo que le desagrada al Padre es porque no le importa lo que el Padre quiere y por lo tanto no es hijo. Aquí se trata de comprobar hechos, y es lo que está haciendo San Juan en su carta. Está a nivel de la comprobación de hechos, y por eso lo repite de diversas maneras. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Son las dos ciudades de que va a hablar después San Agustín. Y este principio de discernimiento es necesario también, porque nosotros somos una nación dispersa en medio de una ciudad de los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Jesús considera que lo que viene a traer es la revelación del Padre y que en eso está la vida eterna, en conocer al Padre. Se nace como hijo de Dios,
conociéndolo, oyendo su palabra con el oído obediencial, el oído que obedece con gozo, y practicándola con gozo filial. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, se llenó de gozo, dice que se estremeció de gozo en el Espíritu y dijo, es decir, el gozo del Espíritu penetró toda su condición humana, toda su carne y regocijó a su carne. Porque eso nos está prometido, un regocijo del Espíritu que regocija también la carne, mejor que cualquier otro regocijo, que beatifica a la carne también. Por eso, el consuelo de Dios toca también al cuerpo. Y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo dijo regocijado, lo dijo transido del gozo celestial, del gozo del Espíritu. Jesús estaba contento con esto, vibraba de contento con esto. Alababa al Padre como la mejor obra por esto, porque tú has revelado estas cosas a los pequeños. Y él era pequeño, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él era pequeño, el hermano mayor de los pequeñitos. Mis discípulos, decía, mis pequeños, mis hermanitos míos pequeños. Escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, a los que se creen sabios y entendidos, a los que están llenos de una ciencia que hincha y parece gordura, pero es hinchazón. Parece salud, puramente en apariencia, pero es enfermedad, es inflamación. Ocultaste estas cosas a los sabios. Así la pone San Pablo, la ciencia vana, esa que hincha, dice, infla. Parecen que están sanos y bien. No, esto es puro hinchazón. Y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. La pureza de corazón va junto con la infancia espiritual. Todas las cosas me fueron entregadas por el Padre. Jesús se reconoce como que el Padre le ha dado todo. ¿Qué experiencia era esta de Jesús? La de saber que el Padre le había dado todo. Cuando exteriormente se lo veía como un aldeano que no tenía ni letras, ¿de dónde sacó esto? Y vivía como oculto en Nazaret. Y se decían que era un loco. Sin embargo, él tenía la conciencia de que el Padre le había dado todo, le había entregado todo. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. De modo que cuando conocemos a Jesús, nuestra fe es una participación en el conocimiento del Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Así que si tenemos conocimiento del Padre es a través de Jesús, que es nuestro camino. Yo soy el camino que conduce al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Gracias, Señor, por esta revelación que me has hecho. Porque por ti he podido conocer al Padre. Y por ti puedo ser hijo como tú. Y puedo recibir vida divina, vida beatificante, comunicación de la misma vida de Dios. Gracias, Señor. Y volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, es lo que Jesús nos dice ahora, a nosotros, que estamos aquí, aparte. El mundo está afuera. Hay muchos que creen y no están acá, gracias a Dios, pero acá están los que Él llamó esta tarde, y ahora lo que Él dice lo va a decir a ustedes. ¿Qué dice?
Los llamó aparte, los trajo hoy aquí aparte. Por el llamado de Él están acá. ¿Y qué tiene para decirles? Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué? ¿Las columnas del templo? No, que estamos viendo y conociendo estos misterios, que conocemos al Padre. Bienaventurados los puros de corazón, porque conocerán al Padre. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Gracias, Jesús. Qué bienaventuranza la nuestra. Gracias, Padre, por habernos llamado a la vida en este tiempo pleno, pleno de verdad, de revelación del misterio, del hombre y de Dios. Somos bienaventurados. Vamos a creer la palabra que Jesús nos dice. De repente, alguno acá no se siente bienaventurado y dice, no es algo que yo experimente esta bienaventuranza. ¿Puedes creerla? ¿Puedes creerle a Jesús? Al fin y al cabo, tampoco sabemos, sino por fe, que Jesús está aquí. Si nos pusiéramos a dudar, pero estará realmente, no estará realmente, parece como que su presencia se esfuma. Sin embargo, cuando creemos en Él, por la fe, Él actúa en nosotros poderosamente. Nuestra fe le suelta las manos para actuar a Jesús, como en Nazaret. Cuando fue a Nazaret dice que no pudo hacer allí muchos milagros porque no creían en Él. Como que nuestra fe le suelta las manos al poder divino para actuar poderosamente en nosotros. Si después de una vida de fe miramos lo que la fe ha producido en nuestra vida, nos maravillamos. Pablo expresa la misma idea diciendo que ahora vemos en espejo, confusamente. Entonces lo veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo imperfecto, pero entonces conoceré como soy conocido. Conoceré como soy conocido. Como Él me conoce, lo conoceré a Él. Ahora hay como una disimetría. Parece que Dios me conoce muchísimo más de lo que yo lo conozco a Él, que Jesús me conoce muchísimo más que lo que yo lo conozco a Él. Está como detrás de los velos eucarísticos. Ahí nos veremos cara a cara. Por eso Pablo, que lo quería tanto a Jesús, decía, deseo ser desatado para estar con Jesús. A la luz de estos textos es posible afirmar que la fe es la pureza del corazón filial en esta vida, que nos asegura la visión plena en la vida futura. Hagamos una pausa, queridos hermanos, para meditar estos textos bíblicos y estas verdades tan hermosas, y para darnos el tiempo de decirle a Jesús que creemos esta palabra suya y que nos podamos alegrar en la fe de lo que Dios ha obrado en nosotros y somos, y en lo que estamos llamados a hacer mucho más gloriosamente en la medida en que nos tomamos con fe nuestra condición de hijos y nuestra vocación de hijos. Que así sea.